Bienvenidos al análisis económico de hoy, miércoles 19 de agosto, en Geopolítica Diaria. En las últimas horas, la crisis del Estrecho de Hormuz sumó dos episodios que devuelven al primer plano el riesgo de una interrupción real del suministro energético. Un proyectil de origen no identificado alcanzó a un buque frente a las costas de Omán, dañando su sala de máquinas y dejando al menos una baja entre la tripulación, según confirmó la agencia marítima británica que vigila la zona. Poco después, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un nuevo ataque con drones contra una refinería de la petrolera estatal Saudi Aramco, en la localidad de Jizán, el segundo golpe contra esa misma instalación en menos de 2 semanas. La combinación de ambos episodios llevó al petróleo Brent a superar los $91 por barril, con un máximo intradía cercano a los 92, mientras el West Texas Intermediate se movía en torno a los $85. Ambas referencias encadenan ya su cuarta sesión consecutiva al alza. El mercado energético ya no valora solo el bloqueo iraní del estrecho, sino la posibilidad de que el Mar Rojo, la principal ruta alternativa hacia Europa y Asia, se convierta en un segundo frente de bloqueo simultáneo. El negociador iraní Mohammad Bagher Ghalibaf insistió esta semana en que el estrecho no reabrirá hasta que Washington cumpla los compromisos del memorando de entendimiento cuyo plazo de 60 días venció sin acuerdo. En paralelo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan mantuvo una llamada con Trump para reclamar una salida diplomática, mientras Turquía, Arabia Saudí y Pakistán consolidan un pacto de defensa mutua pensado para contener el impacto de la crisis. Las sanciones sin precedentes que el secretario del Tesoro estadounidense prometió para esta semana siguen sin materializarse, lo que añade otra capa de incertidumbre. Ese mismo encarecimiento de la energía es uno de los motores detrás de la nueva sacudida en el mercado de bonos soberanos. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 30 años extendió ayer sus máximos y se situó cerca del 5,33%, su nivel más alto desde 2007, mientras el papel a 10 años se acercó al 4,73%. La presión no es exclusiva de Estados Unidos. El bono alemán a 10 años cotiza en su nivel más alto en 15 años, el francés en el más elevado desde 2008 y el británico a 30 años en máximos desde 1998, mientras en Japón el papel a 10 años volvió a superar el máximo de 4 décadas marcado esta primavera. A la inflación energética se suma otro factor, la emisión masiva de deuda corporativa vinculada a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, que según varios analistas está elevando las primas que los inversores exigen para financiar deuda a largo plazo. Con ese telón de fondo, Wall Street encadenó ayer su tercera sesión consecutiva de pérdidas. El Dow Jones cedió 2 décimas y cerró en torno a los 53.343 puntos, el Standard & Poor's 500 retrocedió 7 décimas hasta los 7.691, y el Nasdaq Compuesto, el más castigado por su sensibilidad a los tipos largos, perdió más de 1,3% hasta los 26.289. Entre los valores individuales, la plataforma de pagos Klarna se hundió más de un 20% pese a superar las previsiones de beneficio, tras recortar sus proyecciones para Alemania, su principal mercado. En sentido contrario, Home Depot avanzó levemente al superar expectativas de ingresos, aunque su dirección financiera advirtió que los clientes siguen optando por proyectos de reforma más pequeños. Otro síntoma de la cautela del consumidor estadounidense. El oro, que durante meses había actuado como refugio frente a esta misma incertidumbre, no logró sostenerse esta vez. El metal cedió cerca de un 2% y se instaló por debajo de los $4.350 la onza, presionado a la vez por el repunte de los rendimientos y por un dólar que se fortalece, dos fuerzas que normalmente no convergen y que ahora penalizan al activo pese al contexto geopolítico que en otro momento lo habría impulsado. Todas estas piezas convergen hoy en el evento que el mercado lleva días señalando en el calendario, la publicación por parte de la Reserva Federal de las actas de su reunión de julio, previstas para esta tarde. En aquella cita, el Banco Central mantuvo los tipos sin cambios por 9 votos frente a 3, con 3 presidentes regionales reclamando una subida inmediata de 25 puntos básicos, una de las divergencias internas más notables de los últimos tiempos, según destacan varios analistas. Desde entonces, el informe de empleo de julio mostró una caída inesperada de 23.000 puestos de trabajo, lo que ha dejado las apuestas del mercado sobre una subida en septiembre rondando apenas un tercio de probabilidad.
Hoy se buscará en el texto cuánto pesó la presión energética frente a esa debilidad laboral, una lectura que condicionará las expectativas de cara al simposio de Jackson Hole, entre el 27 y el 29 de agosto, donde Kevin Warsh pronunciará su primer discurso como presidente de la Reserva Federal. La fortaleza del dólar también dejó huella en el yen japonés, que se depreció por encima de los 159 por dólar, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior. A los diferenciales de tipos con Estados Unidos y a los elevados costes energéticos se suma ahora una preocupación fiscal más concreta, el plan del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi para rebajar temporalmente al 1% el impuesto al consumo sobre los alimentos, una medida que Tokio todavía no ha explicado cómo financiará. El mercado sigue descontando una subida de tipos del Banco de Japón en septiembre, aunque la combinación de gasto fiscal expansivo y debilidad cambiaria mantiene en vilo a los inversores en deuda japonesa. En Europa, el IBEX 35 no logró desprenderse de esta dinámica y encadenó su quinta sesión consecutiva de caídas, cerrando en los 19.934 puntos, todavía por debajo de la cota de los 20.000 que perdió al inicio de la semana. Acerinox, con un retroceso cercano al 3%, junto a International Airlines Group e Indra, lideraron las caídas, mientras Naturgy y Repsol, favorecidas por el propio encarecimiento del petróleo, se anotaron las mayores subidas del selectivo. En materias primas industriales, el cobre se mantiene cerca de su máximo histórico marcado hace 2 sesiones, en torno a los $6.73 la libra, sostenido por unas existencias en Londres que se han reducido a la mitad desde mayo, en parte porque los operadores siguen desviando metal hacia Estados Unidos ante el riesgo de aranceles sobre las importaciones de cobre refinado. En el terreno corporativo, la atención vuelve a Spacex, que mañana afronta el segundo vencimiento de su calendario escalonado de desbloqueo de acciones, con hasta 319 millones de títulos, valorados en unos 44.800 millones de dólares, quedando habilitados para su venta. El primer vencimiento, a principios de mes, no provocó ventas masivas y la acción llegó incluso a revalorizarse después, un precedente que el mercado observará mañana con atención. A esto se suma que la compañía cerró recientemente la adquisición del desarrollador de herramientas de inteligencia artificial para programación Cursor, emitiendo 389 millones de acciones nuevas valoradas en unos 60.000 millones de dólares, una operación que amplía de forma notable su base accionarial justo antes de esta nueva prueba de oferta. La economía global atraviesa hoy una convergencia poco habitual de tensiones, energía cara, deuda soberana en máximos de varias décadas y un dólar que se fortalece incluso frente al oro. La prueba inmediata llega esta tarde con las actas de la Reserva Federal, que dirán mucho sobre si el Banco Central estadounidense está dispuesto a tolerar esta inflación importada por la energía o si la debilidad del empleo termina inclinando la balanza hacia una pausa prolongada. Pero el mercado ya mira más allá, hacia el desbloqueo de acciones de Spacex mañana, hacia los resultados de Nvidia y el dato de gasto en consumo personal del 26 de agosto, y hacia el simposio de Jackson Hole a finales de mes, donde Kevin Warsh tendrá la oportunidad de fijar, por primera vez como presidente, el tono que la Reserva Federal quiere transmitir de cara a su reunión de septiembre. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis te resultó útil, síguenos en el canal, dale like y compártelo con quien también necesite entender hacia dónde se mueve la economía global.